Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio el fotógrafo, periodista y escritor Patrick Bard. Patrick nació en Francia, pero ha trabajado prácticamente por todo el mundo. Sí, bueno, todo el mundo es algo grande, pero bueno, sobre todo las Américas y sobre todo América Latina, pero también Mongolia, también África, bueno, muchos lugares. Sí, soy un incansable viajador. Parte de tu obra son libros de viajes, precisamente. Absolutamente. Es que hay un dicho que dice que el viaje te hace y te deshace. Y esto es algo que creo profundamente. Patrick, tu primera novela es precisamente sobre México, sobre la tragedia de los feminicidios en Ciudad Juárez, en el estado mexicano de Chihuahua, en la frontera con Estados Unidos. ¿Qué fue lo que te motivó a escribir ese libro? Bueno, lo que me motivó principalmente fueron las figuras de las mujeres de Juárez que luchaban para obtener justicia y que se acaba el feminicidio. Yo llegué en 96 por primera vez en Juárez y habían empezado los crímenes, los asesinatos de mujeres. Desde unos años y como fotoperiodista documentaba lo que era y lo que es todavía la frontera entre Estados Unidos y México. Y empecé a documentar esa ola de feminicidios y me di cuenta que era todo un ecosistema. Lo que llamo yo un ecosistema del mal en Juárez. Primero se instalaban en estos años como, no sé, 10 o 20 maquilas a la semana. ¿Qué sería una maquiladora para la gente que nos está viendo, que no necesariamente está familiarizada con la palabra? Tú describes en tu libro la genealogía del concepto. Sí, es que cuando se firmaron los acuerdos de la ALENA en 94 entre México, Estados Unidos y Canadá, se instalaron cientos y cientos de fábricas, de plantas en el lado mexicano. Por el tema de los salarios bajos se podía hacer, no sé, tele, lavadora y no sé qué, a un precio muy bajo, y en pocos kilómetros llegaba al primer mercado mundial. Entonces se hacía un montón de beneficios. Son plantas básicamente de ensamble, ¿no? Por eso se llama maquiladoras, porque se maquila. Son plantas de ensamblaje y emplean mayormente mujeres. ¿Por qué mujeres, Patrick? ¿Qué encontraste tú? Los dueños decían que primero las mujeres obedecen más que los hombres y tienen manos más chiquitas, más finas, para trabajar en el ensamblaje. Y bueno, la consecuencia es que llegaron muchas mujeres del campo que nunca había vivido en las ciudades y era su primer empleo como salariadas. Y los hombres que venían, ellos no tenían tantos trabajos y ellas se convirtieron en pocos tiempos en jefe de familia, para decir la verdad, pero en condiciones muy difíciles, que sea de vivienda o de trabajo. No había para vivir. Se construían casas de papel, de cartón, en colonias remotadas, en las puertas del desierto. No había agua, no había electricidad, no había nada. Y se iban a trabajar en las maquilas de día, de noche, por salarios bastante bajos y con condiciones de trabajo en donde se negaba su condición de mujer y de ser humano.
Irónicamente, en tu narración, tú describes las dos caras del asunto. Por un lado, estas condiciones de explotación salvaje en la que están las mujeres trabajadoras, pero también cómo estas mujeres que vivían en el mundo rural, atadas a una autoridad y a una cultura que no les permitía desarrollarse, al ir a vivir a Juárez, tener un salario por más bajo que sea, de repente se vuelven libres. Absolutamente. Y fue una emancipación para esas mujeres que se pagó a un precio muy alto. Como se pagó a un precio muy alto la emancipación de las mujeres de la Revolución Industrial del final del siglo XIX en Inglaterra, por ejemplo, o en Francia, si leamos a Zola o a Dickens, encontré más o menos las mismas condiciones. Condiciones, como tú estás describiendo, verdaderamente de explotación salvaje. De explotación salvaje y de humillación también. Describes, por ejemplo, en tu novela, cómo las mujeres son obligadas a mostrar cada vez las compresas para demostrar que tienen su periodo y no están embarazadas. Y eso no tiene nada que ver con la ficción. Lo documenté en el año 96 en Juárez, en algunas plantas que no querían emplear mujeres embarazadas. Entonces, tenían que dar la prueba que no estaban embarazadas, en una forma que tenía mucha humillación para ella. También el tema del acoso sexual, que era algo casi generalizado, y bueno, muchas otras cosas, en un contexto de una ciudad donde había mucha violencia, además. Me refiero a la violencia, a la delincuencia, el tema de los narcos, los asesinatos de hombres también, porque se mataban más hombres que mujeres. Y el contexto era un contexto urbano muy violento. Entonces, por eso digo un ecosistema, porque, bueno, cuando empezaron los asesinatos, si queremos ponernos en la situación de esas mujeres, las víctimas eran mayormente obreras de las maquilas, ¿no? Jóvenes, pobres, que vivían lejos de la planta, que no tenían ningún tipo de transporte al inicio para regresar a casa, salían de su turno a veces a las 3 de la noche, en el medio de la noche, y van a pie a su colonia. Y no es tan extraño que unos hombres que se iban de fiesta con alcohol, quizás con droga, se llevaron unas mujeres y la violaron, la mataron y abandonaron su cuerpo a la orilla del desierto. Es esto el ecosistema del mal. Y la parte principal de este ecosistema es la impunidad. Porque, ¿qué pasó cuando se encontraron estos cuerpos en las orillas del desierto? Nada. ¿Qué dijo la policía? Pues fíjese que ella tenía como la uña pinta de rojo. Era una prostituta. Y ya, nada. En ese ecosistema tú describes las condiciones de explotación, la violencia, la precariedad con la que viven en estas casas de cartón, pero también muestras la devastación ambiental y los graves problemas de salud que esa devastación provoca. Cómo estas maquiladoras gozaron de una moratoria ambiental de facto para contaminar las aguas, los terrenos. Y tienes ahí testimonios dramáticos de mujeres que dan a luz a bebés sin cabeza, mujeres que sufren abortos prematuros una y otra vez. O sea, esta combinación de devastación ambiental y deterioro gravísimo de la sanidad
está muy claramente retratado en tu novela. Absolutamente, y también forma parte de ese ecosistema del mal, ¿no? Me acuerdo de esas mujeres que trabajaban en unas plantas y yo documenté hasta fotos de bebés que habían nacido con problemas neurólogos, bueno, del tubo de la columna que no se había cerrado y por causa de los solvantes, porque en las plantas se usaban solvantes que incluso algunos de ellos sobre el papel estaba totalmente prohibido usarlo, pero bueno, sí se usaba dentro de las plantas y hubo muchas malformaciones, abortos accidentales, y entonces si hacemos una adición de todas esas condiciones de humillación, de mostrar las toallas sanitarias, de acoso sexual, del hecho de la contaminación de los abortos accidentales, de los nacimientos de bebés con malformaciones. Sí, realmente fue un costo muy alto de emancipación de las mujeres. El poeta Javier Sicilia hablaba de Ciudad Juárez como del epicentro del dolor de México. ¿Tú estarías de acuerdo con esa definición? En los años 90, cuando estaba documentando la ciudad de Juárez, sí, totalmente yo estoy de acuerdo para definir esta ciudad en esta forma, sí, absolutamente. Una ciudad no solo de frontera con Estados Unidos, sino, como tú has dicho, un laboratorio de lo que fue el Acuerdo de Libre Comercio. Sí. No es únicamente mi palabra, es algo que leí de un escritor de Uruguay que se llamaba Eduardo Galeano, y él escribió que Juárez y la frontera era el laboratorio de nuestro futuro, y cada vez más parece que era la verdad. Patrick, ¿te parece si vamos a una pequeña pausa? Sí. Y a ustedes, amigos, amigas, no se despeguen de su pantalla. Volvemos. Estamos ya de regreso en este cruce de palabras, conversando con el fotógrafo, periodista y escritor Patrick Bart sobre su novela La Frontera, a propósito de los feminicidios en la ciudad mexicana de Ciudad Juárez. Patrick, tú tienes el oficio del periodismo. Podías haber recurrido a la crónica, al ensayo, para contar todo lo que viste de Ciudad Juárez, pero decidiste hacerlo con una novela. ¿Por qué? Es que yo publico artículos de prensa, un ensayo de periodismo fotográfico que se llama El Norte, pero bueno, periodismo son los hechos, y es una participación al debate democrático, es un aporte al debate democrático, pero esas mujeres eran de carne, de sangre, y la límite del periodismo es que a un momento, tras los hechos, hay personas, y yo quería realmente que se identifica un lector. Había escrito unas novelas cortas, bueno, cosas no tan importantes, y yo vengo del mundo de la novela negra. Mis amigos eran novelistas de novela negra en Francia, y es mi mundo literario, ¿no? Mi universo literario. Entonces pensé a escribir una novela para dar vida a esas figuras de mujeres que se negaron a quedarse en el rol de las víctimas y a luchar para obtener justicia. Y eran tan admirables para mí que realmente quería hacer esto. Entonces empecé a pensar, a escribir una novela, y
fue México que me transformó en un novelista, por eso ese país tiene un lugar especial en mi corazón, porque si no hubiera existido México, yo no hubiera sido un escritor. Entonces empecé a escribir sin saber cómo hacerlo, porque realmente no lo había hecho jamás. Y me imaginé un periodista. Bueno, no es mi doble, es un periodista. Un periodista que nació en Ciudad Juárez, de Sí. padre español, exilado, político, que emigró con su padre cuando no vamos a contar qué más No, pasó, pero que estudió en Francia, se va a España y regresa como enviado de un periódico español. Sí, es que la construcción de un héroe es algo muy especial. El personaje principal tiene que ser algo muy construido con una estructura, y yo tenía que hablar de cosas que conocía. Entonces el periodismo europeo sí lo conozco bien como periodista. Fechas de entrega, la dictadura del jefe de información, no llegan los viáticos. Sí, sí, todo esto lo conocía, entonces lo podía describir y era muy importante. Y por eso elegí la figura de un periodista que había estudiado en Francia, que era de padres y madres españoles, y para hablar de algo que conocía. Era necesario para mí, realmente. Y lo que pasa es que la literatura es algo muy importante que el lector pueda identificarse. Los personajes de una novela son personajes de tinta y de papel, pero la magia de la literatura es que a veces son más reales que personajes de sangre y de carne. Yo como lector no tengo ningún riesgo al leer la novela. Es un tipo de catarsis que me libera de algunas tensiones. Entonces me pongo en mi sillón y empiezo a leer y me puedo identificar a los personajes de la novela. Y es algo que tiene mucho que ver con la empatía. Pero de su parte el escritor tiene que tener mucha empatía también para transmitir a través de los personajes su pensamiento, sus emociones. Y entonces en el medio de una obra es la empatía que importa realmente. Dices que no sabías cómo escribirlo, pero la novela ganó varios premios literarios. Sí, bueno, voy a decir la verdad. Una vez terminada, no sabía cómo lo había hecho. Realmente, no lo sabía. Era como, bueno, un milagro para mí, ¿no? Pero la cosa la más bonita es que la novela salió en México y pudo regresar a México y devolver la historia que el país me había dado a los ciudadanos del país. Y para mí era una cosa muy importante, importantísima. La novela acaba de volver a ser editada por La Brigada para Leer en Libertad, que dirige el escritor Paco Ignacio Taibo. ¿Cómo sientes que ha sido recibida por los lectores mexicanos? Pues muy bien, muy bien. Hubo mucha gente en la fila en el Zócalo, bajo de la carpa, cientos y cientos de gente, y yo paso no sé cuánto tiempo a firmar el libro, a encontrar a lectores, y bueno, para mí fue mucha emoción porque no podía dejar de pensar a las familias de las víctimas que había encontrado en Juárez hace unos años y nunca se salieron de mi memoria, de mi corazón, de mi espíritu, y por eso cuando hablé de ellas en la carpa de Brigada para Leer en Libertad, fue una emoción pero realmente inmensa. Patrick, en la novela tú dices la corrupción policíaca es como el cemento que
pega a las distintas instituciones y este mundo de impunidad que hay. Sin embargo, hay personajes que no son corruptos o no abiertamente corruptos, como el jefe de la policía, por ejemplo. A algunos a lo mejor eso nos parecía que eso no es muy creíble. ¿Por qué un jefe de la policía no corrupto? Bueno, creo que vivimos en un mundo un poco complicado. Ok. Y no me gusta el blanco y negro. Me gusta más el gris. Entonces, ¿puede existir un jefe de la policía que no sea corrupto? O que sea corrupto, pero en alguna oportunidad actúa de una buena manera. Y yo no soy un juez, soy un escritor. Y no me gusta para nada juzgar a mis personajes. Es una cosa que dejo a mis lectores. Toda esta violencia en contra de las mujeres, ¿tú crees que en Ciudad Juárez y en México hay conciencia de quien no la vive, de qué tan grave es? Sí, creo que cada día crece un poco la conciencia de que es muy grave la violencia en contra de las mujeres. Pero al mismo tiempo crece la violencia en contra de las mujeres. Ahora no es únicamente en Juárez, se ha desarrollado a través del país entero. Y no únicamente es un asunto mexicano. Trabajé en el año 2008 sobre el feminicidio en Guatemala. Y en Guatemala, en el año 2008-2007, se mataba en un mes, lo que se mataba en Juárez en un año. Entonces sí, era muy grave la situación también. Y hace poco fui a Canadá y hablamos de un país del primer mundo, del super primer mundo, ¿no? Es Canadá. Y también se desarrolla un tema de feminicidio un poco especial porque es un tema de feminicidio de mujeres indígenas, pero bueno, sí, es una situación grave que se desarrolla y no únicamente el odio a la mujer, no es únicamente Juárez, no es únicamente México, no es únicamente Mesoamérica. Creo que es un tema que se va mundializándose. ¿Dirías que la estructura patriarcal, el mundo patriarcal, se siente desafiado por la creciente libertad y el creciente empoderamiento de las mujeres y una parte de ese mundo responde con violencia? Sí, creo que sí, es una respuesta al temor de perder el poder. Y también vemos que se desarrolla también en zonas geográficas a donde existen culturas muy machistas. Si me refiero, por ejemplo, a lo que es la narcocultura, es una cultura muy machista. Por ejemplo, esa cultura existe también en México y Guatemala y otros países. Si hablamos de la cultura de las maras, por ejemplo, también es una cultura muy machista. Y a cada vez que se encuentra una cultura muy machista, con el temor de perder el poder, se desarrolla mucha violencia en contra de las mujeres. Las partes de Canadá donde hay este tema de feminicidio en contra de las mujeres indígenas es una parte del país a donde hay muchos mineros, muchos hombres que trabajan en el bosque, y es un mundo también bastante machista, ¿no? ¿Tu libro está más cercano a Los Miserables de Víctor Hugo que, por ejemplo, al Germinal de Solá? Bueno, creo que los escritores de novela negra, como soy, somos hijos de muchos escritores. Somos hijos de Hamed, somos hijos de los norteamericanos, pero también somos hijos de Hugo, de Balzac también, de Solá también, porque la literatura negra es una literatura que tiene mucho que ver con la realidad, con la marcha del mundo y sobre todo cuando el mundo anda mal.
Y bueno, sí, somos hijos de ellos. ¿Has regresado a Ciudad Juárez después de terminar tu novela? Sí, regresé a Juárez por última vez en 2010. Me acuerdo que en 2010 la situación en Juárez era muy tensa. Por el Valle de Guadalupe había pueblos casi vacíos. Era un tiempo de narcoconflicto muy alto, y la ciudad de El Paso, enfrente, del otro lado del río, se había convertido en una ciudad de refugiados realmente. Eso fue la última vez que estuvo allí y no regresé desde este tiempo. ¿Dirías que tu novela es una luz roja que está anunciando que hay una alarma que no se está atendiendo suficientemente? Lo diría, y en el mismo tiempo, para mí una novela es más bien una pregunta que una respuesta. Si tenía las respuestas, no sería una novelista, sería un político, ¿no? Y no soy un político para nada. Soy un humilde escritor, y como la mayoría de los novelistas, lo único que tenemos son preguntas. Patrick, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía. Ya saben, los esperamos la próxima semana aquí por Telesur.